Intelectuales decían que la UNAM criticaba la reforma judicial, pero ¿qué creen? Que la UNAM se deslindó. El Instituto de Investigaciones Jurídicas publica un estudio y en este estudio hacen un pronunciamiento sobre las 18 reformas, pero salieron a decir la UNAM dijo, y no, la UNAM tiene escuelas y facultades. Las escuelas tienen su labor impartiendo clases sobre ciertas licenciaturas. Está la Escuela Nacional Preparatoria, está el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es educación media superior, pero las facultades tienen, valga la redundancia, la facultad de crear sus propios institutos. Y en Derecho está el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, la UNAM tiene facultades y las facultades tienen institutos y los institutos tienen áreas de especialidad. Es decir, que quienes hicieron este estudio no solo no representan los intereses de la UNAM, sino que representan a un grupo microscópico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que a su vez depende de la Facultad de Derecho, que a su vez depende del campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué lo digo así? Porque están las facultades de estudios superiores, donde está la licenciatura en Derecho, que hay que decirlo. Las facultades de estudios superiores pueden o no pueden tener los mismos planes de estudio que los que tiene Ciudad Universitaria. Pues esos que publican estudios son una minúscula representación, ya no de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Entonces, andar diciendo que la UNAM criticó la reforma judicial es primero ignorar cómo es la estructura de la UNAM. En segundo lugar, decir que la UNAM critica la reforma judicial es un ridículo absoluto porque fueron 3 changuitos del Instituto de Investigaciones Jurídicas los que coordinaron el trabajo completo. ¿Por qué sale este estudio? Porque a la luz de estas reformas se hace el estudio, pero paralelamente pues salen también una encuesta sobre lo que es la reforma judicial. ¿Qué pensamos sobre la reforma judicial en general? Entonces, le criticaron a Claudia que por qué Morena hizo la encuesta. Y Claudia respondió que porque el virtual presidente electo, o presidente electa en este caso, tiene la necesidad de saber qué siente, qué piensa el pueblo, pues tiene que realizar estos pulsos a través de los partidos, porque tienen los recursos, porque tienen la infraestructura, porque tienen la personalidad jurídica para poderlo hacer. Ya Morena en su momento tendrá que meterlo como un gasto del partido y tendrá que declararlo ante el Instituto Nacional Electoral, como lo debe hacer cualquier instituto político. Entonces, Claudia en su conferencia de prensa da a conocer los resultados de la encuesta que fue realizada por varias casas encuestadoras. No fue solo una, fueron varias. Vamos a ver los resultados de esa encuesta y qué fue lo que se encontró. Después, el día de hoy les prometí las encuestas que se hicieron. En la mañana vino Mario Delgado, me presentó las encuestas. Si quieren, hacemos la presentación, si me ayudan. Estas son la metodología. Fueron dos empresas encuestadoras, que fueron las que, de acuerdo con la comisión de encuestas ahí de Morena, que estamos obviamente pues en la transición ya como presidente electa, pero mientras tanto pues seguimos trabajando en algunos temas con nuestro partido, con Morena, y así fue que se decidió hacerlo con estas encuestadoras. Una es Encol, se escogieron las encuestadoras por haberse acercado al resultado de la elección presidencial. Hay otras más, por supuesto, pero se escogió a Encol. Fueron 1,202 entrevistas efectivas a hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial de elector vigente del domicilio. Se hicieron este fin de semana y fue cara a cara, en vivienda. La que sigue. Este es de Las Heras. Personas mayores de 18 años, 1,195 entrevistas. Y bueno, ahí viene la metodología, ya se las podemos dar también, publicar, para que la conozcan. Y este es con la propia encuestadora de Morena, que también fueron 1,458 entrevistas en este caso. En todos los casos, una muestra representativa con más o menos 3%, de 3 a 5% de margen de error. Es alrededor de 1,200 encuestas a nivel nacional. Y obviamente tiene que tener representatividad regional. Adelante. Bueno, aquí están los resultados, adelante. Entonces, la primera pregunta fue, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, soy el encuestador, ¿usted estaba enterado de esto? Entonces, en la encuesta de Las Heras, el 51% está enterado, el 49% no. En la de Encol, el 45% estaba enterado, el 54% no. Y en la comisión de encuestas, 48% sí y 51% no estaba enterado. Aquí entra mucho en juego la información que se difunde en medios corporativos. La pregunta es muy clara.
Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum están proponiendo una reforma al Poder Judicial. Antes de que yo se lo mencionara, ¿usted estaba enterado o enterada de esto o no estaba enterado? Y vemos que hay una información del tema de aproximadamente en promedio el 50% de la población. Si dice que se hicieron 1,200 encuestas por casa encuestadora, incluida la encuesta de la casa, pues un 10 de 1,200, un 10% son 120, un 1% son 12 personas. 12 de 1,200 de ENCOL no contestaron, 12 de la comisión de la casa, o sea, de encuestas de Morena, 12 personas que encuestan, pues no respondieron. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Esa es la segunda pregunta. Fuerte. Se decidió entre las encuestadoras, la metodología fue decidida entre ellos. Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. En la primera el 20% lo considera así, en la segunda el 17% y en la tercera el 15%. La mayoría, 38%, 44% en la siguiente encuesta, en la de ENCOL, y en la comisión de encuestas 40%. Pocos, 26%, 31% y 34%. Y ningún ministro magistrado, tan solo 5% en el de las Heras, en ENCOL 4% y en la comisión de encuestas 2%, y no sabe, no contestó, 11, 4 y 9%. Aquí el dato es espeluznante. Digo, para los que defienden a rajatabla el Poder Judicial, todos los ministros, magistrados, jueces son corruptos, todos. Pues no, yo creo que eso es muy extremo. Entonces, vámonos a las siguientes dos columnas. De acuerdo a De las Heras, si tú sumas el que dice la mayoría y pocos, estamos hablando de un 38, 50, un 64%. En la de ENCOL, estamos hablando de un 75%. Y en la encuesta de Morena, un 74%. Es decir, que hay una sensación, amigas y amigos, y estoy casi seguro que la enorme mayoría de las personas que estamos aquí en esta transmisión lo percibimos casi igual. Yo creo que todos nos situaríamos o en la mayoría o pocos. Lo que es cierto es que hay una sensación de corrupción en el Poder Judicial superior al 60%, tomando en cuenta que la encuesta de las Heras pues, es la que tiene es el porcentaje promedio más bajo. Y aún así, es 64%, o sea, no es un promedio bajo. La de todos, pues me parece muy extremo generalizar, todos son corruptos y viva nuestra desgracia. No, vamos a situar nada más en la mayoría y pocos. Pero estamos hablando de que más del 60% de la población en promedio percibe corrupción dentro del Poder Judicial. Y todavía salen los derechosos a decir, sobre todo los del PAN, el Poder Judicial no se toca. Bueno, sí se necesita una reforma judicial. ¿Cuál es la propuesta? La de Morena no. No, bueno, sí, ya sabemos que no quieres la de Morena, pero ¿cuál es la propuesta? No, la de Morena no. Mi propuesta es que no queremos lo de Morena. Con estos porcentajes de percepción de corrupción en el Poder Judicial, y todavía se atreven a decir que el Poder Judicial no se toca. Perdón, pero como que viven en un mundo alternativo. ¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? La primera opción, por elección del pueblo de México. La segunda, por la Cámara de Senadores. Y la tercera, no sabe, no contestó. Okay. Por elección del pueblo de México, 68%, 75% y 75%. Por la Cámara de Senadores, 25%, 21%, 18%. No sabe, no contestó, 7%, 4%, 7%. Si yo hubiera participado en la encuesta, yo hubiera votado en la primera columna por elección del pueblo de México. Son servidores públicos. Aunque ahorita a los ministros los propone el presidente de la República a través de una terna, son servidores públicos, benefician o perjudican al pueblo, a los ciudadanos de a pie.